Alquiler, venta, financiación, inversión. Inmobiliarios en la Jungla. Presenta Vicente Díez y Lluís Planels. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. Vicente Díez, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, CEO de Habitale Blasco Ibáñez. Y me quedo sin aire. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí otro martes más a contar, si nos deja el teléfono, cosas aquí a los jungleos, a los oyentes. Don Lluís Planells, ¿qué tal por Torrent? Bien, al lío. Hoy casi manga corta, ¿no? Es decir, casi manga corta, si es que esto hasta que llegue Pedro, ¿no? Sí. Claro, nuestra próxima borrasca que se llama Pedro. Una borrasca que tenemos, vamos, prácticamente constante, pero bueno. Esta le toca ya la P, fíjate por dónde vamos con este tren de borrascas, y se llama Pedro, que la vamos a padecer ya los próximos días, por lo que he estado oyendo. Pero luego no hay cambio climático, ¿eh? No, que va, esto se me ha llovido. En fin, pues nada, hoy de qué vamos a hablar. Del derbi ya hablará luego nuestro amigo. Sí, qué derbi, ¿no? Pero simplemente decir eso, que una ciudad como Valencia, y más con el informe, que ahora vamos a ver unos datos espectaculares, cómo se ha comportado el mercado inmobiliario, evidentemente merece un derbi de primera todos los años. Eso lo tengo más claro que el agua. O sea, que ojalá lo podamos seguir viendo y disfrutando durante muchos años. En primera. Y en primera estamos nosotros también, ¿eh? En primera el colegio está de maravilla porque el jueves presentamos el informe trimestral del cuarto trimestre y el resumen anual de los datos del Colegio de Registradores de Valencia, ¿vale? Entonces, donde sacamos todas las medias, tenemos todos los precios, el número de compraventas, cómo fluctúa el mercado de alquiler, el mercado hipotecario. Vamos, unos datos necesarios para conocer tanto el presente como las perspectivas de futuro que tenemos, que yo creo que siendo la vivienda como es un tema que tanto preocupa a todo oyente, pues no hay que dejarlo de lado. Y ahora vamos a presentarlo. Además, tenemos un invitado especial. Sí, un invitado desde Zaragoza, el profesor Luis Fabra. ¿Lo tenemos ya en la antena a don Luis? Don Luis. Aquí estoy. No me escapó. Profesor, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros, Vicente, y un placer. Sí, además nos vemos prácticamente ya cada poco tiempo. Esto ya es increíble. Es una maravilla porque el jueves acabamos comiendo juntos. Y además un arrocito del bueno que nos llevó Vicente por ahí. Sí, hemos cambiado un poquito, arroz caldoso en lugar de la paella clásica, pero bueno, por mí no hay problema. Siempre que sea en Valencia, adelante. Todavía por ahí de Tourné, todavía te queda algún sitio por visitar este mes, ¿no, Luis? Sí, ayer estuve en San Sebastián presentando los resultados de País Vasco. El jueves voy a Barcelona y luego la semana que viene a Baleares, y con eso termino los trimestrales y comenzaremos los anuarios, porque con el cuarto trimestre pues permite tener también ya una visión de cierre de año y sacar conclusiones, ¿no? Más de largo plazo. Yo que soy muy de películas, y más que estamos en febrero, hay una que me apasiona, que es la de Atrapado en el Tiempo, el Día de la Marmota, que se celebra el 2 de febrero todos los años en Estados Unidos. Y ¿no estamos un poco en el Día de la Marmota Inmobiliaria? Porque 2025 hay mucha diferencia con el 24, con el 23. Ya me da igual que casi hablar de a nivel de Comunidad Valenciana que San Sebastián, que Barcelona. No sé, ¿qué te parece a ti, Luis? Bueno, pues yo soy complejo de marmota, ¿no? O sea, parezco los meses de febrero y digo, a ver hacia dónde va. Aparte de las festividades trimestrales, hay varias conferencias en eventos y tal que se suele producir a comienzos de año y algunos a finales de cómo cierra y cómo. Entonces ahí me llaman también para hacer de marmota, ¿no? Entonces sí, la verdad es que el tener ya una visión global del año pues permite tener esa visión, ¿no? Yo por sintetizar, antes de entrar ya al detalle con si es oportuno, hemos cerrado un excelente 2025 en compraventas, el mejor año desde 2007, o sea, el mejor año de los últimos 18. Y bueno, la tendencia para este 2026 va a seguir siendo de buen ritmo de compraventas, posiblemente no tan alto como hemos tenido este 25, ya veremos cómo avanzan los trimestres, pero yo creo que va a ser también un buen 2026 porque los fundamentales que dan soporte a esa buena actividad siguen estando ahí. Y por otro lado vamos a tener una continuidad
en el crecimiento del precio de la vivienda. Entonces, por resumir, yo creo que esas dos magnitudes que suele interesar a todo el mundo, cuánto se vende y a qué precio, pues creo que vamos a ir por ese camino. Luis Fabra, de todas formas, no es una persona cualquiera. Luis Fabra es el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario en la Universidad de Zaragoza y además director de estudios Gamerin, donde hace todos los estudios para todas las provincias, como podéis haber escuchado y demás. Luis, una pregunta. Con esta situación, la gente está siempre diciendo que no llegamos a los precios, que estamos en el límite, que la gente no puede más. ¿Realmente crees que esto puede ser así? No, eso es así. O sea, la realidad es clara. Es decir, que estamos en un crecimiento del precio de la vivienda en Valencia, en la provincia, por encima del 10%, y los salarios pues están creciendo al 2-3%. Es decir, que cuando tenemos una distancia muy notable entre el crecimiento de los salarios y el precio de la vivienda, pues lógicamente lo que hay es cada vez menor capacidad de acceder a la compra de una vivienda. En esa situación que es real, solo hay dos alternativas. Una, endeudarse, y otra, moverse geográficamente, el tener que desplazarte de tu ámbito de mayor interés porque no te llegan los recursos económicos y tienes que buscar sitios más económicos, ¿no? Y esas dos realidades, o dos alternativas, están produciéndose en la actualidad. Actualmente el endeudamiento hipotecario está creciendo, y menos mal que tenemos a las entidades financieras con ganas de dar crédito hipotecario, y por otro lado, por ejemplo, estamos viendo, y lo constatasteis en el informe, que los municipios del entorno de la ciudad de Valencia están creciendo con más fuerza que la propia ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, esas son las alternativas que están buscando, pero claro, esto es temporal, porque crece el precio más intensamente en la ciudad de Valencia, la demanda se va desplazando hacia municipios del entorno, pero esa mayor demanda en esos municipios hace que a medio plazo también tengan crecimientos importantes del precio, ¿no? Entonces, esa realidad es la que estamos en la actualidad. Sinceramente, no me gustaría tener que estar en la tesitura actualmente de tener que comprar un piso, porque realmente la situación es... Nosotros hablamos siempre del mercado y hablamos en positivo por la actividad, pero cuando nos ponemos en el lado del comprador, la situación actual es muy complicada. Porque claro, yo cuando has dicho solo tienen dos opciones y por suerte no has dicho lo de encomendarse a la Virgen, entonces pues ya de por sí ha sido una alegría. Pero claro, el problema del área metropolitana, porque el otro día escuchaba yo que decían que el mayor esfuerzo de construcción debería darse en el área metropolitana, primero por disponibilidad de suelo y segundo por precio medio. Porque claro, porque al fin y al cabo los costes medios de construcción vienen a ser lo mismo en la calle Colón, bueno, en la calle Colón depende, pero que por ejemplo en Torrent, en Alacuás o en Museros. No me refería a la obra nueva, que efectivamente los costes de construcción pues son altos y en ningún sitio vamos a tener obra nueva barata, lógicamente, sino pues buscar, digamos, en segunda mano opciones más a mejor precio por metro cuadrado. La gente, la obra nueva, sí que lo comentamos, está pues imposible, o sea, unos precios brutales, ¿no? Se construye, hay poca capacidad productiva para lanzar al mercado todo lo que se demanda más de lo que es capaz de producirse y en ese contexto, lógicamente, los precios suben, pero es que además los costes de producción son muy elevados. Sí, uno de los datos que a mí más me llama la atención es pues fijarnos pues lo que estábamos comentando ahora, en esa diferencia de prácticamente 1.000 euros entre lo que sería el precio medio metro cuadrado en la capital respecto a la provincia. 2.650 aproximadamente lo que es la capital, corregirme, pero por ahí andan, y justo 1.000 euros menos, 1.600 y pico en lo que es la provincia. Esa diferencia de 1.000 euros, donde evidentemente donde prima es la segunda mano, lógicamente, porque la obra nueva al final, desgraciadamente, tiene muy poco peso en el volumen de compraventas. Entonces, ya trae un dato significativo, que es que efectivamente en la ciudad se está de alguna forma, aunque parezca mentira, ralentizando en lo que es el número de compraventas, pero en la provincia yo creo que va a seguir lanzadísimo, porque para mí es una diferencia grande, 1.000 euros, el metro cuadrado. No sé a ti qué te parece, Luis. Estamos hablando de una diferencia de un 30% sobre precios de 2.000, 3.000 euros metro cuadrado, así que
yo siempre digo que la demanda no es insensible al precio. Tenemos a pensar que cuando el mercado sube, pues que da igual, o sea, que va a subir, se va a seguir comprando. No, esto no es sostenible, es decir, que esto llegará un momento más pronto que tarde que parará, ¿no? Entonces, el haber subido durante los últimos años más intensamente el precio en la ciudad de Valencia ha llevado a que haya un desplazamiento de la demanda. Por eso hemos venido observando que la tendencia en compraventas en la ciudad, teniendo buenos datos de compraventas, era de relativa ralentización del ritmo de compraventas, con buenas cifras, pero ralentización, mientras que la provincia pues crecía de qué manera, ¿no? Entonces, esa situación, lógicamente, el ciudadano no es que lo vea, sino que es la única alternativa que en no pocos casos existe, ¿no? Diferenciales de precio tan elevados, pues lógicamente pues se constatan en un comportamiento de la demanda, porque al final la capacidad de pago es limitada y las entidades financieras no están por hacer, digamos, una labor de asumir cualquier tipo de realidad. Es decir, que las entidades financieras están proactivas hacia conceder crédito hipotecario, pero no en cualquier contexto, ¿no? Entonces, estaba viendo, por ejemplo, ahora los datos y constatar como en la ciudad estamos en 1.600 y pico euros metro cuadrado y en la ciudad de Valencia 2.663, es decir, una diferencia de 1.000 euros un metro cuadrado, como decías, que estás hablando de un 50% más en la capital que en la provincia. Entonces, por ejemplo, en Valencia en el último año, 2025 respecto a 2024, ha subido casi un 14% el precio de la vivienda, ¿no? Mientras que en la provincia ha subido algo más del 11%. Entonces, y aún así, veníamos en la provincia teniendo comportamientos de crecimiento en torno al 5 o 7%, y la capital ya lleva bastante tiempo con el 10%. Entonces, esa intensificación mayor, lógicamente, pues hace ese movimiento desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Claro, también eso, pues bueno, pues también lo podemos ver en sentido positivo, porque, claro, siempre se habla de los municipios que, digamos, tienen un trato más desfavorable desde el punto de vista del interés inmobiliario, pues bueno, ahora están viviendo un buen contexto, ¿no? Sí. Pero también el precio, Luis, porque si estamos hablando de unas medias donde se incluye la obra nueva, la obra nueva que, como bien indicas en tu informe, que se escritura ahora, es aquella que se ha formalizado en contrato hace 2 años. Claro, aunque la segunda mano baje un poquito, es decir, la tendencia media de precios va a seguir al alza por todos los contratos que se están firmando actualmente de obra nueva que se entregarán en el próximo año o de aquí 2 años. Sí, no, la obra nueva, de hecho, es más cara de lo que en la actualidad. Claro, como bien has dicho, lo que tenemos ahora en los datos de escritura son acuerdos de hace 2 años, ¿no? Pero claro, nosotros por eso siempre focalizamos la atención de los que nos siguen en la vivienda usada. La vivienda usada en la provincia de Valencia está en 1.618 euros. Un crecimiento del 13%, es decir, que también está en esa senda fija, ¿no? Y cuando desagregamos por municipios, pues bueno, vosotros lo habéis visto en las presentaciones, con carácter generalizado estamos creciendo, ¿no?, en precio. Entonces, las dos están teniendo un proceso alcista, ¿no? Y en los dos casos yo creo que vamos a tener una continuación en esa intensificación. Claramente la vivienda nueva y la vivienda usada por diferencia como 2 ligas distintas, pero con los datos que disponemos, lamentablemente no tenemos a cuánto se está vendiendo hoy la obra nueva, pero todos intuimos que claramente pues está constantemente creciendo con tasas incluso posiblemente más elevadas que la vivienda usada. Y bueno, pues esa realidad es a la que se afrontan los ciudadanos, ¿no? Un mercado muy complejo desde el punto de vista del precio, ¿no? Sí, no, extremadamente complejo en el precio y en muchísimos aspectos, pues uno de los cuales que también nos gusta destacar es el comportamiento del mercado no residente, el mercado extranjero, porque parece ser que se haya estabilizado, incluso bajado moderadamente en el último año. Lo que también puede dar a entender es decir, bueno, vamos a ver, se siguen haciendo muchísimas compraventas a pesar de que los extranjeros no están comprando tanto como a lo mejor hace un año, o sea, que no veamos tampoco como un problema o que la vivienda la están encareciendo única y exclusivamente los extranjeros, que a veces se lanza ese mensaje. ¿Cómo ves tú esto de la compraventa de extranjeros, Luis? No, hombre, vamos a ver, hay un crecimiento de la demanda exógena, o sea, de fuera, de extranjeros, pero el principal componente de crecimiento es de la demanda interna. Que ya en Comunidad Valenciana estamos prácticamente algo más de una de cada 4, algo más del 27% en el 2025, ¿no? En la provincia de Valencia estamos en algo más del 12% del total de las compras son extranjeros, cerca de 5.000.
hemos superado las 40.800 en 2025, pues de esas 40.800, cerca de 5.000 han sido extranjeros. Es decir, es una parte significativa, pero no la más relevante, ¿no? Pero el elemento, bajo mi punto de vista, más determinante es el crecimiento poblacional. O sea, la provincia de Valencia se ha incrementado en 2025 44.000 habitantes. Y ese crecimiento de 44.000 habitantes, que son extranjeros residentes en su práctica totalidad, gente que viene a trabajar, esos 44.000, 37.000 han sido extranjeros, únicamente cerca de 7.000 han sido nacionales, ¿no? Han requerido 12.000 hogares nuevos. O sea, y hemos sido capaces de producir, quiero recordar, algo más de 7.000 viviendas. Entonces, el principal componente de presión sobre la demanda es el crecimiento poblacional. Al final, cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de que el tamaño de ese mercado viene condicionado por las personas que residen en ese territorio. Es decir, si tenemos más habitantes, necesitamos más vivienda, y si somos menos, necesitamos menos vivienda. Por tanto, los crecimientos poblacionales son los que nos determinan las necesidades de vivienda. Y claro, crecer en 40 y pico mil habitantes y en 12.000 hogares, pues genera una presión muy potente sobre la demanda de vivienda. Que en primera instancia puede ser vivienda al alquiler, sí, pero donde hay un alquiler hay una persona que recibe una renta y que puede estar interesada en comprar más vivienda. Así que todo alimenta positivamente la dinámica del mercado. Y yo creo que efectivamente, como bien indicabas, la demanda extranjera está teniendo un comportamiento relevante en la provincia de Valencia, menos que, por ejemplo, en la provincia de Alicante, que es la que alcanza el mayor porcentaje de toda España, pero sí significativo, pero fundamentalmente, bajo mi punto de vista, la mayor presión de la demanda es por el crecimiento de la población, el número de habitantes. Luis, los que estamos a pie de calle sí que estamos detectando en las últimas compraventas que hay mucha gente que está de alquiler y ante la subida al finalización del plazo contractual de los 5 años se están pasando a la compraventa. Claro, se hablaba que en la provincia de Valencia creo que habían 62.000 contratos, o en la Comunidad Valenciana no recuerdo el dato exacto, que estaban para vencer. Entonces, pues gente que, pongo el ejemplo, que pagaba 500 euros va a pagar 1.000. Entonces, muchas de esta masa, es decir, no tienen otra opción que si tienen 4 o 5 ahorros, lanzarse a la compra. Esto además puede intensificar más el problema, entiendo. Sí, sin duda. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros ya sabes que procesamos todos los datos de los portales inmobiliarios. El precio medio por vivienda en alquiler en la provincia de Valencia está en 1.450 euros. Entonces, es una cuantía importante. Cuando lo comparas con la cuota hipotecaria mensual media, la cuota hipotecaria mensual media son 650 euros. Entonces, claro, si hay una capacidad de presentarse ante un proceso de compra, financieramente, claramente, la decisión óptima es la compra, ¿no? Que el alquiler en el contexto actual es elevadísimo. Luego no olvidemos una cosa muy importante. El alquiler es todo gasto, y la compra, la parte de gastos, son los intereses de la cuota, lo que pagamos financieramente. Lo que pasa es que ocurre que al plantearse un proceso de compra hay que ponerse en la línea de salida. ¿Qué supone ponerse en la línea de salida? Pues que una entidad financiera te va a requerir tener ahorrado un 20% y además vas a tener unos gastos, pues el 10 o el 12%, vía pues impuestos de IVA si es nuevo, transferencia patrimonial si es usado, etcétera, 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 notario, registro, etcétera. Entonces, es preferible, si no residencialmente, pues tiene claro que va a residir en un ámbito territorial durante muchos años y tal, pues está preparado para estar en esa línea de salida, ¿no? A mí me llama la atención cuando se habla hoy en día del derecho a la vivienda y a la gente joven, que yo estoy constantemente con gente joven como profesor universitario que soy, se le intenta trasladar como que la vivienda viene por arte de magia a tus manos, ¿no? Y todos que hemos conocido esta realidad desde la propia nuestros padres, sus abuelos, sabemos que cualquier proceso de comprar una vivienda es por eso de sacrificio. Y entonces yo me da pena que se traslade esa imagen, porque lo que hay que trasladar a la gente joven es que hay que intentar ahorrar y hay que intentar estar en la línea de salida. Cuanto antes se le explique la realidad a la que se va a encontrar, mejor. Y a partir de ahí, pues sacrificar determinados aspectos de tu vida personal, como han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, pues, salir a comer o a cenar menos veces, viajar pues menos de lo que estamos, o tener un coche o un móvil peor que lo que pensábamos inicialmente, y a partir de ahí ya vitalmente, conforme vas evolucionando económicamente y personalmente, pues ya ir mejorando en tus condiciones, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta esa realidad, y
lógicamente, pues viendo los datos de cuota hipotecaria frente al alquiler medio por vivienda, es obvio que la gente sí puede comprar, ¿no? Y creo que es una decisión financiera óptima, ¿no? Fíjate que has dicho nuestros padres, nuestros abuelos y nuestra generación también, Luis. Nosotros también fuimos, ya tenemos los 50 cumpliditos, ¿no, Luis? Quiero decir que nuestra generación ahorraba y su visión, en la inmensa mayoría, era comprar. ¿Vale? Porque España es un país de compradores, ¿vale? No sé en otros países, pero claro, llegó un momento cuando llega la crisis del... No sé si vas a coincidir conmigo. Cuando llega la crisis del 2008, que evidentemente se produce aunque hablan de una crisis inmobiliaria, a mí me gusta más hablar de una crisis financiera o hipotecaria, porque muchas hipotecas se dejan de pagar. Entonces, de alguna forma, se intenta hacer ver y dice, no, vamos, como ha habido tanta gente que no ha podido pagar las hipotecas, demonizan de alguna forma la compra y el meterse en hipotecas y a su vez también el ahorrar, lógicamente, y decir, no, la libertad te la da el alquiler, ¿vale? Tienes que alquilar. Es verdad que mucha gente en ese momento tuvo que acabar alquilando porque perdieron la vivienda, eso está claro, ¿vale? Pero que al final un poco estamos llegando a la situación actual por toda esta cultura de decir, no, señores, dejen ustedes de comprar y hipotecarse, que eso es nocivo para la salud. Cuando, ¿qué libertad ahora a alquilar, Luis? Es que ahora es justo al revés. O sea, no tienes esa opción de decir, no, oiga, no puedo comprar y alquilo. No, es que tampoco puedo alquilar. Mira, cada uno, lo que tiene que existir es ambas situaciones, lógicamente, pero si una persona tiene claro que residencialmente pues va a estar pues toda su vida una parte importante de los próximos 10 años, 15 años en un ámbito territorial concreto, yo creo que lo más razonable es plantearse un proceso de compra. Yo que sé, pues si una persona pues tiene un trabajo, digamos, donde pues puede estar ahora y dentro de 3 años está en otro sitio, pues lo más inteligente puede ser que alquile, pero en el resto de casos, pues lógicamente la compra, y yo creo que digamos que desde el punto de vista de la libertad personal, de la autonomía financiera, de la tranquilidad, es preferible que seamos propietarios a que seamos inquilinos. Pero claro, siempre les da razonabilidad. Luego también hay que tener en cuenta que claro, se habla de alto precio de la vivienda, es que han subido. Bueno, pues en no pocos sitios estamos todavía por debajo de los precios de 2006-2007 en términos nominales. En euros de ahora sería todavía un 30% los precios de ahora más bajos de lo que había entonces, ¿no? Pero sobre todo, a la hora de afrontar el proceso de compra, no solo hay que tener en cuenta el precio por metro cuadrado, sino hay que tener en cuenta también los tipos de interés. 7 de cada 4, que de cada 10 compras se hacen con hipoteca. Entonces, si nos vamos a financiar, ahora tenemos unos tipos de interés pues en torno al 3% o menos. Es decir, que en otras épocas que teníamos un 8, un 9, un 12, claro, pues claro, el esfuerzo todavía mayor, pero ahora, además, cuando en aquella época el 99% recordadas de las hipotecas eran tipo variable, que es por lo que ocurrió, pero es que ahora todas las ofertas hipotecarias de las entidades financieras son a tipo fijo. Entonces, claro, dice, oye, mira, que los tipos de suben, bajan, es que me da igual. Mi cuota hipotecaria es la que me han dicho desde el principio y lo mantengo durante los próximos 25 años. Entonces, hay cosas que están peor, pero hay cosas también que están mucho mejor y que se pueden aprovechar, lógicamente, ¿no? Luis, nos quedan 2 minutos, 2 minutos de reloj, entonces intentando abreviar un poquito. Bueno, lo primero es que si los oyentes les ha gustado, y cierra eso además del primer bloque, si les ha gustado un poco los datos que da Luis y demás, lo podéis encontrar en redes sociales como Instagram, como YouTube y demás, como el nombre de los datos. Podéis ver sus análisis, que además son bastante correctos y demás. Y yo tenía una última pregunta y vamos fatal de tiempo, pero simplemente, ¿tú crees que los avales ICO, IF y todos estos, que incluso algunos partidos políticos prometen el 100% de aval, eso no va a ayudar a inflar más la vivienda porque la gente se va a financiar más? Bueno, la idea, como muchas cosas, la idea es buena. Es decir, que si yo no puedo tener ese 20% y puedo adelantar porque me avalan, perfecto. Pero luego, hablando con entidades financieras, el impacto de la medida está siendo muy escaso. Y es una pena, ¿no? Porque a veces estas cosas arbitran, pero luego se ponen tantas excepciones o condiciones que de facto no. Entonces, bueno, yo creo que ya es una decisión personal. Si uno, se endeuda por un 60% y luego, mira, voy a afrontar un 10% más o lo que sea, y mi capacidad económica da de sí o no. Es decir, que como hay tantas situaciones como personas, el generalizar en lo bueno o malo de esta postura, yo creo que no es razonable, ¿no? Que haya alternativa, pues me parece bien. Luego ya sí que cada persona tiene que analizar en función de su situación económica
pues que si es viable o no. Y ahí siempre hablamos de una barrera, ¿no? Mira, si tienes que dedicar más de un tercio de tu renta al pagar una vivienda, pues a lo mejor estás incurriendo en riesgos, ¿no? Pero si estás en torno a una tercera parte o menos, pues bueno, todo ello, pues tradicionalmente, históricamente, se ha considerado que es bastante razonable. Luis, muchísimas gracias por todo. Cerramos bloque. Gracias por tus datos, como siempre. Y, por cierto, si alguien nos quiere hacer una consulta, en el 622-090902, bien por audio, por WhatsApp, o si queréis entrar en directo. Luis, insisto, mil gracias. Gracias, Luis, y nos vemos pronto en Profesionalismo, que no queda nada. Saludos del hombre de los datos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, yo pienso que nos hemos tomado un café antes, pero a este paso tiene que haber sido un cremaet, porque para digerir todos estos datos, vamos, poco hace falta, ¿no? Pero que sí que es verdad que Luis tiene tiene una forma de explicarnos todos los datos que recapitula y demás, que lógicamente nos dan unas visiones bastante... ¿Qué piensas, Vicente? Bueno, mira, y estas cosas, me hago esta reflexión, dice que a veces la radio, claro, no puedes ver, el informe del que estamos hablando son cerca de 100 páginas, con multitud de gráficos. Yo muchas veces me quedo con eso, con esos gráficos que desgraciadamente en la radio no se pueden ver. El informe está a disposición de quien lo quiera, evidentemente, porque al final es información muy valiosa. Y bueno, y el tema son las conclusiones que extraemos de este tipo de informes. Yo mira, lo último, empezando un poco por el final, estábamos hablando del tema de los avales. A ver, yo muchas veces digo, independientemente de que sean o no positivos, que sea la mejor solución, pero muchas veces ya no es lo que te dan en forma de ayudas, en forma de aval. Que lo tienes que devolver, además. Que luego, efectivamente, sino, joder, quitarme. Si yo prefiero que me quitéis. A ver, me voy a explicar. ¿Qué quiero que me quitéis? Mira, yo esta semana pasada firmamos una operación, 265.000 euros, 26.500 euros, 10% en ITP. ¿Vale? Estamos hablando que es compra de primera vivienda, pero bueno, es una chica que ya no es tan joven, ya pasaba los 35 años. ¿Por qué? Porque ha sido ahora cuando se puede comprar su primera vivienda. Tampoco se puede comprar una vivienda de 170 o 180, porque de esas es que yo no tengo, no sé. Bueno, en Torrente a lo mejor todavía quedan. En Valencia prácticamente no quedan. Quiero decir, un tipo lo más reducido posible, yo muchas veces incluso he defendido el tipo prácticamente cero, para determinados tipos de compras, como puede ser para gente joven, sobre todo gente que va a comprar la primera vivienda. Digo, no me deis avales, no me deis ayudas, pero no me hagáis soltar 26.500 euros en la compra de mi primera vivienda para las arcas públicas, que evidentemente tienen que estar saneadas, financiadas y todo lo que quieras. Pero vamos, que ya no estamos hablando de la gallina de los huevos de oro, que es el sector inmobiliario, es que es el corral de los huevos de oro. O sea, con el número de transacciones que se están haciendo, por Dios, aquí el más beneficiado es, me da igual, la Hacienda Autonómica, la estatal, la municipal, todas. Porque por todos los lados hay que pagar. Y al final dices, bueno, pues el primer paso para ayudar a la gente a comprar vivienda sería reducir la fiscalidad, ojo, a quien realmente lo necesita. Así es. Y luego, además, impuestos como transmisiones patrimoniales se bonifica un 6%, pero para importes inferiores a 180.000 euros. A ver, también tenemos que tener una lógica de mercado, y es que, como bien has dicho, 180.000, un piso en Valencia Capital, por ejemplo, pues oye, no hay tanto. Hay poquísimos. Entonces, se penaliza al joven que no cobra más de los 50 y tantos mil euros en la unidad familiar, se le penaliza con un 2% más. Pero claro, es que el mercado no encuentras una vivienda de estas características. Incluso choca con el propio módulo de vivienda de VPO, porque son 2.400 euros el metro cuadrado el precio máximo legal. Efectivamente. Por lo tanto, si aplicamos esa lógica, es una incongruencia que exista un tipo al 6% por viviendas que no estén a los 180.000 cuando el propio precio de vivienda de protección oficial está muy por encima. Es que al final dices, vamos a ver, ahorrar, dices, es muy importante ahorrar y siempre se ha ahorrado y yo a veces digo, bueno, a ver, que me dice, no, es que no ahorro porque no puedo. A ver, cuidado. Todos hemos pasado por lo mismo, las distintas generaciones, como apuntaba Luis, nuestros abuelos, nuestros padres y nuestra generación mismo tuvo que ahorrar para poder comprar. Entonces, al final, evidentemente los salarios de hace 20 años no tienen nada que ver con los de ahora, eran bastante más bajos. Los precios
hace prácticamente 20 años. Estamos hablando del 2008, ya estamos en el 26. 18 años. Estamos hablando de que los precios eran prácticamente los mismos. Sí, y pero como decía, con en términos, un 30% de diferencia. Con efectivamente, con términos nominales. O sea, en términos nominales. O sea que, y con una financiación, no tengo aquí el dato de cuánto estaban los préstamos en aquel entonces, pero estoy seguro que no estaban el tipo como está ahora, que es el 2%, estaban por encima. Entonces, la dificultad que había entonces también era muy elevada, ¿vale? ¿Cuál era el comodín que tenía la gente? La financiación al 120%, ¿vale? Claro, como tenían financiación al 120%, pues sí, resultaba más fácil comprar, ¿vale? Ese comodín desaparece, ¿vale? Ese comodín se convirtió en Joker, porque hubo mucha gente que realmente se estranguló con él. Correcto, efectivamente. Pero, evidentemente las sobrefinanciaciones no son buenas. Hay que financiar el 80, el 90 como mucho, no hay que ir más allá. El comprador tiene que aportar dinero, esa es la base, pero bueno, para ahorrar ese 10% de una vivienda de 250.000 euros, 25.000 euros, eso no se ahorra en un año, ¿eh? No. Es que al final dices, vamos a ver, demos facilidades para que la gente no tenga que comprar las viviendas a los 40 y las pueda comprar como muy tarde a los 30, digo yo, que es una edad razonable, ¿eh? Tampoco es cuestión de comprar viviendas a los 20 años. A ver, por otro lado también, de que, como decía, el precio medio, pero bueno, sobre un alquiler medio de 1.000 euros, lógicamente una persona joven se mete en una espiral que realmente no va a poder ahorrar pagando esos alquileres. Entonces también es el problema. Y luego la opción que tienen es una habitación por 500 euros al mes, pues lógicamente yo también, aunque Luis decía que, hombre, hay que viajar menos, hay que salir menos, pero también comprendo a aquella gente que vive en habitación, pues oye, pues que necesitas salir a la calle, necesitas tomarte tu cervecita y entiendes todo. Entonces, entendiendo la parte humana, estamos en un momento difícil y los precios ni ayudan, ni este año van a ayudar, desgraciadamente. Pues una de las cosas que más nos ha llamado la atención estos días ha sido lo que, me imagino que lo habréis visto en redes, lo habréis visto en televisión, lo que ha pasado en Alcira. En Alcira. Mobiliaria más conocida, José Martí. Enviamos un abrazo, que me imagino que habrá tenido hoy la oficina, porque era hoy cuando abría las puertas. Con papel de calco casi. Lo contamos para el que no lo sepa. Bueno, a ver, que al final es lo que necesitamos. O sea, se van a hacer unas viviendas protegidas en Alcira, que va a comercializar la inmobiliaria José Martí. Entonces, si no recuerdo mal, creo que eran en una primera fase de 123 viviendas protegidas. Entonces, claro, esto debe ir destinado a... Además, lo explica muy bien en un vídeo, lo he visto, es un vídeo de 5 minutos que lo explica perfecto, qué requisitos tienen que cumplir quienes quieran acceder a este tipo de viviendas. Básicamente, el no tener otra vivienda en propiedad. Él lo decía además, dice, sí, pues tener un garaje, un local, un trastero, pero no una vivienda, que sea tu primera vivienda, unos ingresos que, claro, si te quedas con la cifra dices, joder, hay gente que gana esas cifras. Estamos hablando de un tope de 54.000 al año, que es un tope... 54.600 creo que era. El pico me lo he comido, efectivamente. Pero que sí que es cierto que no solo es por persona, sino por la unidad familiar. Correcto, que decir que es un umbral elevado, ¿vale? Bueno, pero al fin y al cabo es un salario de 1.500 multiplicado por 2. Y luego sí que especificaba que el tema de la edad no es un impedimento, porque además lo explicaba muy bien. Dice, no, si tienes hasta 35 años, tienes preferencia en las viviendas más bajas y primero, segundo, tercero y planta baja. Y igual que las personas vulnerables, ¿vale? Es una cosa que me llama la atención el matiz ahí que ha hecho. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Claro, son viviendas que van a salir, pues eso, entre 120 y 150.000 euros en función del módulo de VPO, ¿vale? Claro, son cifras que dices, ostras, una vivienda nueva en esos precios, evidentemente en Valencia es absolutamente imposible, pero una ciudad como Alcira, una gran ciudad, bien comunicada, relativamente cerca de Valencia, pues es una oportunidad para mucha gente, ya no joven, mucha gente que necesita vivienda y que no puede pagar 1.000 euros de alquiler al mes. Entonces, claro, se han formado colas y él ha sido muy claro y muy en las instrucciones que ha dado, porque evidentemente hoy habrá tenido un aluvión de gente, decir, bueno, vamos a ir por orden riguroso, verificaremos que las personas que pretenden acceder a estas viviendas cumplan los requisitos al milímetro y serán, por estricto orden de lista, se producirán las adjudicaciones. Pero mira, yo aquí en este caso estoy de acuerdo y a la vez me choca, porque es decir, teniendo una administración como tenemos que tiene que promocionar este tipo de viviendas de protección oficial, antes había un registro de demandantes de viviendas de protección oficial y demás, sí. Y ahí serían los técnicos quienes deberían hacer esa selección,
porque además ha habido gente que estaba acampada. Sí, es verdad. Estaba acampada para conseguir una vivienda. Es decir, no sé, creo que también no solo hay que hacer vivienda de protección oficial, sino venderla también con dignidad. Sí, pero claro, es que realmente, si no, corrígeme Luis, si no es así, la fórmula de comercialización pues es un poco ambigua en ese sentido. O sea, que no es que digas, no, hay que pasar por una ventanilla para acceder a una vivienda VPO, sino que, a ver, la promotora puede, en este caso, o como se hacía antes, montar la caseta de obra o dejárselo a una agencia inmobiliaria. Entonces, al final, claro, se dan estas circunstancias, que a lo mejor no sería lo más deseable, el tema de las colas, evidentemente. Pero bueno, sería buscar fórmulas para que desde luego no pase lo que pasa en otros sitios que podemos nombrar también, ¿eh? Sí, no. Además, yo siempre digo, porque es decir, una cosa hay que tener en cuenta que este tipo de promociones y demás, todo esto lleva a una legislación única. Entonces, los momentos son cambiantes, como bien decía Luis. Entonces, pues simplemente igual lo que los políticos deberían adecuar las normativas y la forma de proceder en estos casos. Por poner un ejemplo, aquí en Torrent salió en los años 2000 aproximadamente una serie de promociones de vivienda pública y se sorteaban. Tenías que cumplir los requisitos, pero un sorteo. Pues oye, igual dentro de ese sorteo tampoco me parece bien, ¿eh? Es decir, porque también sí tienes la suerte que te toca la vivienda, claro, pero ojo, también, ¿por qué no? Ver esos perfiles que tienen mayor necesidad. Oye, pues igual pues me lo invento, no tiene por qué ser por edad, sino que igual hay una pareja que tienen 2-3 niños y necesitan más un 3 habitaciones que un 2 habitaciones. Sí. Entonces, pues deberían un poco tenerlo en cuenta y ver un poco cómo se regula. Pero claro, para eso lo primero que tienen que hacer es promocionar la vivienda pública. Claro, ahí está. Si la parte positiva de las colas en este caso es decir, bueno, se está haciendo algo que la gente puede acceder, que es lo que hace falta. Pero claro, para evitar esas colas lo que se tiene que hacer es muchísima más vivienda. Porque yo me acuerdo que cuando yo en su momento pues compré mi primera vivienda, que fue una VPO, no habían colas. Tú ibas ahí, en este caso lo comercializaba una oficina inmobiliaria también, y decía, mira, tengo esta promoción de VPO disponible, y bueno, decías, ¿qué piso quieres? Este, pues este mismo, vale. Sí, yo no estoy en contra que lo comercialice una inmobiliaria, que voy a decir yo además, justamente, ¿y por qué no? Porque además tenemos el flujo de demanda. Entonces, sobre el flujo de demanda es sencillo pues adecuar a aquellas personas que buscan conforme unos precios y unos rangos y demás. Pero el problema es que no tenemos vivienda de protección. No, es que no hay. Y sobre todo, fíjate, yo veo más importante que no se le está dando ese peso la vivienda protegida en alquiler. Porque al final, la protección, aunque recae sobre la vivienda, pero se sobreentiende que a quien se está protegiendo es a la persona que va a vivir allí, porque necesita protección. O sea, ¿qué más protección necesita una persona pues vulnerable o una persona con pocos ingresos? O sea, necesitan esa protección. Entonces, al final, pero esa protección no tiene por qué ser infinita. Para la persona, me refiero, no para la vivienda. La protección de la vivienda debe ser cuanto más, entiendo que mejor. Pero claro, parece que al hecho de comprar ya, de alguna forma te ancla y dices, vale, la compro, luego la tengo que vender. Pero si la alquiler es muy sencillo, porque régimen de alquiler a 300 euros protegidos. Habrían colas. Mira, ¿vale? Habrían colas. Y luego cuando ya no necesitas esa protección, porque tú tienes un mejor salario, y dices, pues ahora me voy a una vivienda que pueda comprar o que pueda alquilar, que a lo mejor me cueste 700, 800, 900 euros, ¿vale? Porque ya no necesito yo esa protección como persona, ¿vale? Es una evolución y el potenciar, sobre todo, este tipo de vivienda asequible, protegida en alquiler, es la base de la pirámide para mí, ¿eh? Es que además, como en la sanidad, es una incubadora. Es decir, cuando una persona nace y no ha nacido en el momento que toca y necesita de unos cuidados, ¿por qué no mantener esa incubadora que después va a utilizar otro ciudadano? Efectivamente, ahí está. Es que al final... Y es así, efectivamente. El símil que has hecho me parece perfecto. Porque la sanidad, por suerte, no la necesitamos todos los días. Pero la vivienda sí. O sea, tú necesitas todos los días tu vivienda para dormir, para comer y para hacer tu vida, ¿vale? Entonces, en ese embrión de cuando eres más vulnerable, más joven, a lo mejor tienes menos ingresos, pues debes acceder a una vivienda lo más asequible posible. O sea, no una vivienda social, que eso también debe de potenciarse. Pero la vivienda asequible y bueno, y para mí lo de Alcira es una buena noticia, debería
reproducirse como las esporas, como las setas, como els rebollons. Y si se fa de mes, no pasa res. No pasa res. Y noticias como esas son las que nos gusta leer, o como el otro día leía que en Chirivella se pretenden hacer un barrio nuevo, en Chirivella eran 4.000 viviendas, y en Torrente otro. Sí, y en Parc Central otro de 3.000, creo que Fomento. Pero de todas formas, el problema es que estamos hablando del futurible. Bueno, claro. Y el problema es hoy. Sí, porque mira, yo lo que decía antes de los gráficos, una de las cosas que se nos acaba en el tintero con Luis, que me hubiera gustado preguntarle, es la duración de los ciclos inmobiliarios. Porque este ciclo es largo, ¿eh? Porque yo recuerdo que el suelo se tocaría 2014-2015, más o menos. En el 2010, a ver, me acuerdo del gráfico, espera, te lo busco, Sí, el dato, te lo busco. Pero bueno, no me habré ido mucho, ¿eh? Entonces, cuando digo suelo me refiero a suelo, número de compraventas, suelo, número de precios. Claro. Subiendo desde el 2014. Correcto. Entonces, yo recuerdo que justo antes de la pandemia, 2019, parece que el mercado se resentía. Llega la pandemia y dice, ya se nos ha acabado el mundo, ¿vale? Pero bueno, eso fue un requiebro y luego hemos continuado así 5 años más. Ya estamos en el 2026, cuidado. O sea que llevamos un ciclo inmobiliario, con el pequeño paréntesis de la pandemia, de 12 años. Y luego hay que tener en cuenta que las previsiones que se hacían en la pandemia, yo me acuerdo que nos hablaban de un otoño frío. Sí, ¿no? Frío. Que iba a caer todo. Y todo lo contrario, ha subido un 30% desde entonces. Claro, ahí está. Entonces dices, ¿cuándo acabará este ciclo? Pues este ciclo, a diferencia de otros, es más complejo que termine o que cambie, sobre todo de forma abrupta, porque mientras no se promueva más vivienda, mientras no se construya más, mientras no haya más oferta en el mercado, difícilmente la gente va a poder comprar, porque ahora se nos está dando una circunstancia. Y dices, como la oferta es tan baja, ¿vale? Dices, muchos demandantes dicen, bueno, es que para comprar esto no lo compro. Yo creo que ya estamos llegando a esa circunstancia. Es decir, vamos a ver, hay gente que es, por ejemplo, si no hay obra nueva, ¿yo para qué voy a vender mi casa? Yo vivo bien en mi casa. Digo, ¿cómo consigo mejorar? Y dice, ¿qué encuentro en mi barrio para poder mejorar? Nada, cero. Entonces, eso impide que el mercado fluya, que se mueva, el ciclo. Entonces, al final, se produce esa asfixia. Hay gente que a lo mejor vive en pisos más modestos que mejoraría y que realmente le cuesta por esa falta de nueva construcción. Y bueno, ojalá se impulsen nuevos barrios en Valencia, en la área metropolitana, y veamos otra vez grúas en el horizonte. A ver, una parte positiva de lo que comentas es en concreto que se embalsa más ahorro de esa gente que... Creí que ibas a decir agua, que se embalsa más agua. No, por favor, estaríamos bien, creo yo, pero bueno. Sí. Pero que se embalsa más ahorro, es decir, esa gente que no cambia de vivienda en un momento dado y que sigue ahorrando, es decir, en un posible cambio de ciclo, puede ser los que inyecten y evitar caídas tan fuertes como la que tuvimos, porque la financiación es menor. Ajá. Entonces, eso también es importante. Luego también tenemos que tener en cuenta que la gente está en un momento de trabajo, en el paro, estamos prácticamente en un paro técnico, sí. Porque estamos en un 10%. Ajá. Yo creo que una persona que a mí me preguntan muy a menudo, ¿esto hasta cuándo va a durar? Yo siempre digo que hay que ver 3 variables. Uno, los tipos de interés, otro, la tasa de paro, ajá, y luego el número de compraventas. Ajá. Es decir, y a partir de ahí sabremos la evolución del precio. Si aumenta el paro, automáticamente bajará el número de compraventas. Mientras aún baje el número de compraventas, los tipos de interés, si sube el paro, subirán también. Por lo tanto, eso supondrá que la vivienda bajará de precio. Pero ojo, claro, todo con unas ciertas cautelas, porque rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Está claro, pero tú fíjate, yo a veces lo pienso y digo, estamos en unos niveles de paro que para mí ese es el núcleo del problema. Se está construyendo muy poco, pero es que hay poca gente que esté en capacidad para construir vivienda nueva. Hay muy poca gente. Tú fíjate, si consiguiéramos especializar mano de obra, sobre todo en dos frentes: la construcción tradicional, que todavía va a seguir muchos años, pero en la prefabricada. Yo creo que esto, mira, es una de las pocas cosas que coincido probablemente con el gobierno estatal, que la pretende impulsar, ojalá sea verdad, eso es así, pero yo creo que por ahí va el camino, en la industrialización, prefabricación,
de viviendas. Entonces, para eso hacen falta industrias, hacen falta profesionales. O sea, es una cantidad de gente que podría estar ahí trabajando, generando recursos y al final generando viviendas, que es de lo que se trata. Que para los oyentes no quiere decir que sean casas No, prefabricadas. no son tiendas de campaña, ni contenedores, ni cosas de estas. Ni mucho menos, es el modelo americano. Es Correcto. decir, para que la gente nos entienda, digamos que es en los procesos, por ejemplo, te hacen el cuarto de baño completo y simplemente lo conectas a la casa y ya está. Y luego de ladrillo toda la vida. Es decir, Efectivamente. que a nadie lo queremos poner una caravana. Que se nos entienda. Es que a veces eso dice, uy, prefabricado, como cuando antes decían, uy, yo no quiero las paredes de pladur y esas cosas. Y digo, no, pladur, que la puedes y se va a caer. Dice, hombre, la del vecino por lo menos no, que sea de tabique, eso sí. Pero que al final la construcción evoluciona, es igual que las fachadas, pues ya cada vez se hacen menos fachadas ladrillo, caravista, ya se hacen más placas. Entonces, ¿te acuerdas tú de la época que estaba el caravistero? hombre, claro, aún lo sabrán, ¿no? Algunas construcciones todavía son caravista. Claro, pero, a ver, algún día tenemos que tener un caravistero, si todavía existe alguno por ahí. Pero claro, eso es tiempo. Que nos llame un caravistero, por favor. Eso es tiempo, porque ahí ladrillito. Pero cómo se nota, de un caravista a un enfoscado, a un de estos. Dices, guau. Eso siempre se ha dicho. Sí. Que es caravista, ¿eh? Es caravista, efectivamente. Pero bueno, por ahí tienen que ir los tiros. O sea, yo siempre digo, la solución no va a ser solo una pata, no va a ser solo una fórmula. O sea, para mí hay dos ramas fundamentales, es decir, un consenso, fíjate qué ingenuo soy, un consenso entre administraciones, un consenso público, político. Pero es que los oyentes deben estar cansados de nosotros porque decimos que consensen los políticos, que se aclaren los políticos. Yo es que soy muy cabezón, cada vez que se ha puesto de moda ese apellido, apellido cabezón, soy muy cabezón y siempre insisto en lo mismo. O sea, vamos a ver, ayuntamientos, Generalitat, Ministerio de la Vivienda, que existe, aunque 047, etcétera. Pónganse de acuerdo y hagan una política común. ¿Y esa política común cuál es? La política común abarca varias ramas. Mayor construcción, aprovechamiento de espacios tipo cambio de uso, etcétera, y sobre todo también pues, potenciar lo que es el tema de lo que hablábamos antes, de los prefabricados, la industrialización de la construcción, ¿vale? Y bueno, y todo eso en un marco de seguridad jurídica y una fiscalidad menor. Fíjate. Qué fácil es todo. Te lo he dicho en un minuto, ¿eh? No he necesitado folios y folios y folios. Pero además hay un detalle y es que los ayuntamientos se financian principalmente por las plusvalías municipales. Ayuntamiento. Los ayuntamientos. Pero mi pregunta es, si hay un cambio de ciclo y los precios bajan, según el Constitucional, las plusvalías no se giran cuando tienes pérdida. Por lo tanto, es probable que nos vayamos a encontrar en un ciclo que los ayuntamientos se han financiado bastante bien, pero que de aquí a un tiempo puede girarse completamente y dejar de percibir unos ingresos y que aumenten las cargas impositivas por otros lados. Sí, efectivamente, eso es una de las consecuencias que tendrá pues una posible reducción en los precios, que al final pues conllevará también a las arcas públicas, especialmente a las municipales. A las municipales en concreto. Que paradójicamente son los que más competencia tienen en temas de planeamiento urbanístico. Correcto, y además esta situación es nueva, porque es a partir de la sentencia del Constitucional. Correcto. Porque en la crisis anterior había gente que perdía hasta la camisa y pagaba la plusvalía municipal. Usted ha perdido la camisa, pero además páguenos la plusvalía. Dice, por el incremento del valor del suelo. Hasta que alguien se mosqueó, algún abogado inteligente lo cogió y dijo, esto hay que llevarlo. Y un matemático que hizo la fórmula. Y un matemático también, porque es que al final dices, bueno, es una aberración fiscal lo que vivimos en este, no en esta comunidad, es en general, porque dices, bueno, vamos a ver, es en este país. O sea, la aberración fiscal es en este país. A veces sobre todo tú fíjate, la gente de fuera dice, uy, pero si comprar en Madrid me costaría un 6 y aquí me cuesta un 10. ¿Cómo es posible eso? De todas formas, Madrid es lo que es, está muy caro, que se vengan aquí. Además, de aquí bajamos del 10 al 9 en junio, o sea que eso no es ningún problema. Sí, ya me lo ha dicho algún cliente, ¿eh? Dice que se espera junio. Sí, pues el incremento del precio de la vivienda, según CaixaBank Research, creo que estaba en un 6%. Pero es que yo digo, joder, es que estas cosas es otra de las cosas que no entiendes. Si una rebaja fiscal, aplícala desde mañana o desde ayer, si puedes desde ayer. No te esperes 6 meses a aplicarla porque al final es contraproducente y eso nosotros lo vemos, ellos no lo ven. Sí, pero tiene una falta de financiación y de liquidez, entonces lógicamente anuncian una medida política al fin y al cabo y mientras tanto se van
financiando, digámoslo de esta forma, ¿no? Muy bien. Es decir, te subiré la paga, pero ya te la subiré mañana, hijo. Claro que por que cierto, sí. mi hijo, el traidor, me está enviando mensajes, no está estudiando, tío. ¿Y eso? No sé. Bueno, pues está estudiándonos a nosotros. Uy, Está no. escuchándonos y está aprendiendo como debe ser del profesor Luis Fabra, que también fue profesor tuyo. Sí, ¿No? así es. Profesor. Ya me han chivado que tú también vas a ser Bueno, ya eres profesor, tú ya eres profesor. Pero... Y no, es que Luis da muchos cursos. Eso sí que se puede decir, ¿no, Luis? Sí. Luis es formador. También. Al final, quien sabe debe formar, debe transmitir. Y ya está, ¿no? Yo soy formador de tripa, de la mía propia, entre otras cosas, pero bien, también. Bueno, el martes que viene volvemos, aunque tenemos junta. ¿Tú al final vienes el martes, Luis? Sí que vienes, ¿no? El martes me han cancelado el curso de Tarragona, por lo tanto, sin ningún problema. ¿Quién traemos al martes? ¿Convenceremos al abogado? Tenemos desayuno. Tenemos desayuno, comida, merienda y cena. Y merienda y cena, para que la gente lo entienda. Y resopón, si hace En falta. el colegio de APIS vamos a tratar, para si hay algún agente inmobiliario que esté por ahí, un desayuno informativo, pues con todas las medidas de la legalización del suelo urbano y Qué importante rústico es eso. y demás. Que es ¿Cuánto bastante- suelo hay por ahí? Bastante importante. Luego tenemos la junta nosotros del colegio Correcto. y luego, pues, Vendremos a la jungla aquí. por supuesto, alguien Contaros cosas. nos traemos. Va. ¿Al abogado? ¿Nos tenemos al abogado? Ya, pero bueno, es verdad que se nos ha quedado un WhatsApp por responder y vamos mal de tiempo, pero que sí que es cierto que es cierto que en principio si tenemos el abogado, ¿WhatsApp? oye, si alguien quiere decir No. ah, ¿no? No hay WhatsApp. Ah, no hay WhatsApp. Pues nada, la semana que viene alguno habrá. Joder, me descubrir los faroles, macho, esto no puede ser. ¿Eh? Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo.